Hola, bienvenidos, bienvenidas a Icon Mix, el canal del proyecto Icon Mix que forma parte del programa europeo COST. Estamos analizando, como sabéis, a través de una serie de entrevistas la situación con la conservación del patrimonio de la historieta en diversos países, países latinoamericanos, Francia, Portugal y España. Y en esta ocasión tenemos a uno de los países quizá más importantes en todo este contexto, por toda la historia y su producción desde los inicios de este medio, que es México. Y para hablarnos de México tenemos a Laura Nayeli Hernández Nieto. Muy buenas, Laura Nayeli. Buenas tardes. Y bueno, voy a dar unos datos biográficos tuyos. Si quieres corregir algo, me corriges, no hay ningún problema. He visto que eres doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Comunicación Social y que tus áreas de investigación son la caricatura y la historieta mexicana. Dentro de este ámbito te has especializado en la obra de Gabriel Vargas, has publicado en diversas revistas académicas, has participado como ponente en diversos eventos académicos y desde 2017 eres parte del Comic Art Working Group de la Asociación Internacional para la Investigación de Medios y Comunicación. Y en 2019 fuiste curadora y organizadora de la exposición y el coloquio Huellas de la Historieta Mexicana en la Hemeroteca Nacional. ¿Es correcto? Actualmente eres postdoctorante en la UNAM. Sí, soy postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas que tiene a su cargo la Biblioteca y Hemerotecas Nacionales. Ajá. Y dentro de todo este ámbito te has especializado en la historieta y en la caricatura. Sí, así es. Muy bien. La primera pregunta sería sobre la exposición, en qué consistió y por qué esa exposición en la Hemeroteca Nacional. Bueno, pues muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, esta exposición fue primero para conmemorar los 75 años de la institución. Fue parte de mis actividades postdoctorales y bueno, también para difundir el acervo de la Hemeroteca Nacional, porque bueno, mucha gente también dijo, bueno, ¿por qué regresar a los títulos que ya sabemos que existen? El Santo, el Enmascarado de Plata, Chanoc, pero realmente no se han estudiado y hay que entender que tenemos una larga tradición de historieta en México y bueno, la exposición fue un repaso, por eso se llamaba Huellas de la historieta mexicana, para dar una idea general de las temáticas que hubo, la historia y los cambios de formato y de la Hemeroteca Nacional, porque bueno, la Hemeroteca Nacional es la que tiene a su cargo el acervo de historieta, que es el más importante de México. Ajá. ¿Existen otras colecciones también destacadas o no? ¿Está todo centralizado aquí? No, también está el archivo de Carlos Monsiváis, que está en la Biblioteca de México. Ese también, él también coleccionaba y tiene originales, tiene también de varias épocas y es una colección también importante. Por otra parte, también está el archivo del Museo Joaquín Cervantes Basoco, que está en Morelos, y por ejemplo, ellos sí resguardan originales, tienen una gran cantidad de originales que les han donado las familias, además de, bueno, tener ejemplares de revistas también de todas las épocas, es otra de las colecciones importantes. Y en la Hemeroteca Nacional existe un catálogo digital, supongo, de los fondos. Sí, es un catálogo que es reciente, digamos, aunque tiene 15 años de trabajo, que
El que inició con este proyecto fue Juan Manuel Aurrecoechea, bueno, todavía sigue a cargo de él, es un investigador muy importante de historieta y él vio la necesidad de catalogar los ejemplares que tenía la Hemeroteca Nacional. Entonces ha sido un arduo trabajo en el que, bueno, como pueden ver en la página que es pepines.unam.mx, está el título de la serie, por ejemplo, tiene una breve sinopsis, las existencias que hay, de cuándo a cuándo se publicó, está disponible para todo el público, es un auxiliar en la consulta, tiene también imágenes para que veas cómo eran las portadas y los interiores. Entonces, ese es un arduo trabajo porque también la historieta mexicana de la época de oro tiene otra característica, que se empezó a editar en revistas misceláneas. Esas revistas tenían no solo un título, sino eran, pues, tenían 10 o 15 de 4 páginas y todas continuaban al día siguiente, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de títulos que tiene cada una de ellas y para registrarlas fue un trabajo realmente admirable porque tuvieron que revisar tomo por tomo en dónde estaban estas, bueno, cuáles eran los títulos, quiénes eran los autores, y eso es lo que se ha hecho en este catálogo, que lo que pretende también es acercar a investigadores a la consulta del acervo. Y estas publicaciones, no los llamaré originales por no confundir con el dibujo original, pero estas publicaciones ¿se ofrecen en préstamo también o no? ¿Se pueden consultar? Sí se pueden consultar, solo que con, digamos que con previa, no cita, sino sí tienes que pedirlas con antelación, porque como es tan grande también el acervo, pues a veces hay que buscarlas. Por ejemplo, si llegan y dicen, quiero un ejemplar de la familia Burrón de tal año, quiero el número tal, y a veces solo está el registro por año y hay que buscarlo. Pero sí están disponibles para consulta ahí en la institución, claro que sí. ¿Esta colección sigue viva? Es decir, ¿hay una política de adquisición de obra contemporánea, de la nueva producción? Es en menor medida hay obra contemporánea porque, bueno, ya entran después las editoriales independientes y hay que recordar que, bueno, el acervo de la hemeroteca se conformó sobre todo por los ejemplares que se daban en depósito legal. Entonces se llegan a tener uno o dos. Y después también cuando dependía mucho de las editoras que a veces no reportaban por motivos de impuestos y ya no se daba un ejemplar, pero sí hay y se está tratando de ampliar esto, ¿no? Para que sea una colección que abarque todas las etapas de la historia de la historieta en México. Claro, supongo que en el caso de los fanzines esto será mucho más grave, lo hará imposible, ¿no? La adquisición de obra en el mundo del fanzine y su catalogación. Sí, y además que bueno, o sea, aunque como digo yo, se llevan ya 15 años de trabajo, realmente lo que se ha catalogado todavía es mínimo como para ver qué es lo que hay, ¿no? O incluso hay algunas cajas que todavía no se han abierto y no sabemos qué hay y puede que encontremos sorpresas, ¿no? ¿Y los fondos son solamente de historieta mexicana o hay colecciones de otros países latinoamericanos? En mayor medida de historieta mexicana, casi no hay del resto de Latinoamérica. Hay también historieta cómica estadounidense, pero
A estos no se les ha clasificado. Sí se sabe que hay, pero estos se están apartando para otra clasificación. Ahorita se le está dando prioridad a lo que hay porque también se está haciendo un trabajo de empastado. Ajá. Entonces, pero bueno, está contemplado todo en un futuro porque se pretende trabajar la totalidad del acervo hasta que quede todo debidamente catalogado. Me vas a tener que perdonar, pero no sé a qué te refieres con empastado. Bueno, que los toman 10 ejemplares y Vale. lo tomo. Pero para eso también, bueno, hay otro trabajo muy bueno que está haciendo el Departamento de Conservación, que es también tener un empastado amigable, que pueda ser flexible y demás. Ese es otro trabajo muy bueno que está haciendo la institución. Uh-huh. Y dependiente de la Biblioteca Nacional, ¿existe una red de bibliotecas que cubren el territorio? Además pero en cuanto a que tenga relación con los otros acervos de historieta. Sí, o bueno, ahora estoy pensando más bien en el tema de la promoción de la historieta. Hay casos, ¿no? Hay países que a través de la Biblioteca Nacional, desde ahí nutren a la red de bibliotecas que tienen en cada ciudad y en cada barrio. Y bueno, hay casos de bibliotecas que se especializan en el cómic o hay algunas bibliotecas realizan actividades de promoción, talleres, presentaciones, encuentros con autores, ese tipo de actividades. ¿Eso existe en una red de bibliotecas nacional en México? De la biblioteca, bueno, más bien a través de la UNAM también está la otra biblioteca del Centro Cultural Tlatelolco, donde se imparten talleres, también y hay trabajo de promoción, pero tal cual de la Biblioteca Nacional, no. Por eso es que también, además de estar haciendo todo ese gran trabajo de catalogación, se está tratando de hacer un trabajo de difusión para que también la gente se apropie de este acervo, sepa que existe y como un objetivo secundario sepa a dónde puede llevar sus colecciones en caso de que quisiera donarlas. Pero también hay otra cosa que ha influido históricamente, que es pues todos los prejuicios que ha habido en contra de la historieta, ¿no? Que incluso pues ha influido también en qué se compra y qué no se compra. No estoy segura que a muchas bibliotecas estatales han llevado colecciones de historieta y han dicho esto para qué, ¿no? No se guarda, ¿no? Pero eso es lo que estamos tratando de hacer, que bueno, se vea que ya es un objeto de estudio académico, serio y riguroso y que también puede ser conservado al igual que muchos otros documentos. Sí, en el vídeo de la exposición que comisariaste tú, hablabas de la importancia de la historieta mexicana para entender bueno, la historia propia, ¿no? de la sociedad mexicana. Al fin y al cabo, no deja de ser un espejo más a través de la cultura popular en el que se reflejaba la sociedad de su momento. Entonces, en este sentido, te quería preguntar si me dices que por el ámbito académico ya existe esa preocupación. ¿Existe también esa preocupación desde el ámbito político? ¿Es importante que exista en este caso? Es decir, ¿dependéis de las decisiones políticas al final, de que se marquen políticas nacionales con respecto a la historieta y a la conservación, etcétera? Lo que pasa es que todavía creo yo que, bueno, la historieta no está considerada como un patrimonio nacional, ¿no? Eso ya nos da una idea de entrada. Aunque, bueno, como lo decías, es un reflejo y aparte de esto, es la memoria de las clases populares. O sea, lo querramos o no, claro que hay una crónica y una narrativa oficial
Y al ver estos documentos tienes esa otra parte de la memoria, de lo que leían, de lo que soñaban y de lo que a lo que aspiraba la gente, ¿no? En estos últimos años, por ejemplo, ya ha habido premios de novela gráfica, el premio de novela gráfica joven, que sí está impulsado por la Secretaría de Cultura y también estaba promovido por el gobierno del estado de Querétaro, si mal no recuerdo. Y también hay otro que me parece muy importante, que es el premio de cómic, historieta y novela gráfica en lengua indígena, que se lanzó por primera vez este año. Entonces, todo esto ya nos está hablando de un cambio y qué tal si en un futuro ya puede considerarse la historieta como un patrimonio nacional. Uh-huh. Pero realmente ha sido tardío con respecto a otros países, por ejemplo, como Argentina o como Chile, que ya han estudiado la historieta, pero desde hace décadas, ¿no? Y cuando has hablado de que existe un interés académico, esto se está transcribiendo en la existencia de alguna asociación de divulgadores, por ejemplo, de la historieta, o se traduce en que se publiquen libros que traten de manera académica distintos aspectos de la historieta, o existe alguna revista o algún portal que trate la historieta desde el punto de vista académico. En México, no. Con relación a otros países, se vio la necesidad y por eso es que Hugo Hinojosa creó la red RING, la red de investigadores e investigadoras de narrativa gráfica latinoamericana, para tener este contacto, porque realmente seguimos siendo pocos. Académicamente no hay una red, tenemos contacto, pero somos así contados los que hemos trabajado esta temática y nos conocemos, pero todavía no hay una red formal en cuanto a portales. Por ejemplo, está Comicase, que bueno, también editaban revistas, y hay otras editoriales independientes, otras publicaciones, pero más de carácter todavía independiente. No ha pasado todavía esto a traducirse en publicaciones académicas, pero pues como te digo, es un trabajo que va iniciando, o sea, realmente tiene muy poco esto que está pasando con la revalorización de la historieta mexicana. Uh-huh. Bueno, has hablado de varios premios. ¿Existe un premio nacional de cómic o de historieta? Estos son premios nacionales, pero otros reconocimientos que hay ya son por trayectoria. O sea, por ejemplo, sí está el premio La Catrina, que se da las trayectorias. Por ejemplo, se le dio a Quino, se le dio en el caso de México a Gabriel Vargas, se le dio a Fontana Rosa de Argentina, en 2019 a Liniers. Pero este se da en la Feria del Libro de Guadalajara. Uh-huh. Pero son este tipo de reconocimientos. Los otros son nacionales. Ajá, vale. Los que ya mencioné. Muy bien. Bueno, ya hemos tratado este tema al principio, pero por dejarme claro y bien cerrado esta cuestión, ¿existe un solo punto al que dirigirse? O sea, ¿existe un solo archivo centralizado de obras y autores? ¿O lo más parecido es lo de la hemeroteca? Lo más parecido es lo de la hemeroteca. Uh-huh. Vale, de acuerdo. ¿Tienen importancia también, tienen relevancia las colecciones privadas? ¿Hay casos de coleccionistas privados que tienen importancia para vosotros? Lo que pasa es que también hay otra parte que todavía no se ha consolidado, que es una colaboración con coleccionistas privados, porque pues también algunos
son muy celosos de su acervo y no hay, vaya, no te facilita nada, no hay un convenio. Pero eso es algo que se está planeando a futuro. Sí está contemplado también por la Hemeroteca Nacional, pero todavía no existe. No se ha formalizado, pues. ¿Y existen museos públicos regionales o nacionales de humor gráfico o de historieta? Está el Museo de la Caricatura en el Centro Histórico. Ellos tienen originales tanto de historieta como de caricatura, aunque sí el peso mayor lo tiene la caricatura. Ese es su mayor acervo. Y otro museo es que el que también tiene una colección amplia es el Museo del Estanquillo, porque gestiona las colecciones de Carlos Monsiváis, que como lo hemos mencionado, también era un gran coleccionista. Ajá. Y en muchas de sus exposiciones, como están enfocadas a este tipo de temáticas populares, por ejemplo, cine, sí exponen mucho de ese acervo en cada exposición. Uh-huh. ¿Y existe tradición de generar exposiciones en museos de arte contemporáneo, es decir, en otros espacios? Y en caso de que existan, ¿es habitual la colaboración de, en este caso, la hemeroteca? Son en menor medida y realmente no ha colaborado la hemeroteca. Por eso es que se vio la necesidad y hay que utilizar este acervo, y por eso es que pues hemos estado trabajando en darle difusión a esto. Porque claro que ha habido exposiciones de caricatura, por ejemplo, una muy buena fue la caricatura, la Revolución Mexicana en el espejo de la caricatura estadounidense, que hizo también el que es el coordinador del proyecto Pepines, que es Juan Manuel Aurrecoechea, pero lo hizo con un fondo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero todavía no han salido estas exposiciones. Entonces ahora es lo que estamos buscando. Se tenía interés de itinerar la exposición de huellas de la historieta mexicana, pero pues llegó la pandemia y ya ahorita está detenido todo este aspecto de exposiciones. Había ya hecho un trabajo de curaduría de la trayectoria de Gabriel Vargas, más allá de lo que muchos mexicanos conocen, que es a la familia Burrón, y también se detuvo por la pandemia. Entonces ahorita también hay que pensar cómo vamos a trabajar o cómo van a ser las exposiciones en esta nueva normalidad. ¿Entra ahí en juego el factor digital? Sí, y habría que ver también cómo lo hacemos y volvemos a la parte de los derechos. Entonces, todavía se está trabajando en eso y viendo cuáles pueden ser las alternativas que puede haber para actuar, ¿no? Y para que la hemeroteca siga haciendo esta labor de difusión del acervo. Y al margen de la Hemeroteca Nacional, ¿existe alguna colección digitalizada que esté disponible online? Hay muchas de fans. Hay páginas de fans como que suben lo que tenían, ¿no? Por ejemplo, por ahí anda una página en la que tienen digitalizados gran parte, una cantidad considerable de las revistas Duda. Hay otros que los suben a otras páginas, nada más algunos números. Sí hay por parte de aficionados, ¿no? Y algunos así como que lo sueltan y ya, ¿quién fue? Pues quién sabe, ¿no? Por esta parte de los derechos.
Me has hablado de alumnos. ¿La historieta está siendo motivo de tesis doctorales, etcétera, ahora, de una manera llamativa o no tanto? No tanto todavía y es bueno, ya es como algo no oficial, pero varias personas me han dicho que cómo es que logré hacer mi tesis y hasta el proyecto postdoctoral de historieta, porque ellos no les han aceptado entrar a una maestría o a un doctorado con un proyecto de historieta. Y esto tiene que ver pues con los docentes o con otros investigadores que siguen aferrados a que la historieta eh, no es un objeto de estudio, ¿no? No puede, ¿qué puedes ver ahí, no? Esto ha tenido más que nada que ver con eso. Yo tuve la fortuna de que, bueno, todas mis tesis de grado y ahora el posgrado he tenido mucho apoyo o ha sido suerte, no sé, que me he encontrado con este tipo de profesores y tutores que me han abierto la puerta, pero, por ejemplo, también en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha habido tesis doctorales con tema de manga y novela gráfica. Ajá. Pero esto es más que nada con un tema de las tutorías. Todavía falta cambiar esto. O sea, entonces creo que al hacer eventos de difusión, por ejemplo, al diseñar cursos también sobre historieta mexicana, puede permear esto en otras áreas o en ver que realmente sí se puede hacer este trabajo y sí se puede investigar de una manera rigurosa y, y académica, como lo exige la universidad. ¿Eres de las primeras entonces que ha encarado el tema de la historieta desde la academia? Sí, también estuvo Telma Camacho Morfin, que bueno, ha sido también mi tutora, por eso digo que he tenido mucha suerte. Pero ella también se doctoró con una tesis sobre las historietas del buen tono. Entonces hemos sido realmente pocos los que hemos eh, obtenido el grado con estas investigaciones. Pero pues esperemos que sean más también. Una pregunta sobre la situación de la historieta y del cómic actual es si existen asociaciones de autores, si existen asociaciones de editores de cómic o cuál es el panorama actual. Asociaciones de autores, no. De nuevos autores de cómic, no. No sé si no sé por qué, realmente no se ha dado esto de crear estas asociaciones. No sé si también fue porque en el pasado, bueno, hubo un intento de unir al gremio de la caricatura y fue un fracaso, incluso llegaron a tener hasta su propio premio, el Tlacuilo de Oro y demás, pero eventualmente se separaron. No sé si tenga que ver este pasado histórico, pero actualmente no hay. ¿Existe una política clara nacional de adquisición de obra De historieta? ¿De historieta por parte de la hemeroteca? Sí, porque bueno, supongo que si existe esa política, la herramienta será la hemeroteca, ¿no? Sí, sí, no, sigue habiendo adquisiciones y adquisiciones de colecciones actualmente. Todavía, bueno, tanto de las recientes adquisiciones fue la colección completa de la revista Pulgarcito, perdón, y pues está tratando también de trabajar en eso y ver también si están disponibles para compra, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Que se tiene la mejor disposición, pero pues no hay vendedor. No ofrecen, ¿no? O las venden al extranjero también, que ha pasado de que no las ofrecen acá y ya las compraron en otros países. Y bueno, hemos estado hablando sobre todo de obra publicada.
Pero no hemos hablado apenas de los dibujos originales. ¿Cuál es la situación de esos dibujos? ¿Están sobre todo en manos privadas o son conocidos? ¿Se sabe dónde están? ¿Existe algún tipo de catálogo de dibujos originales o cuál es la situación? La hemeroteca y biblioteca no tiene originales, no tiene dibujos originales, y todo lo que queda, también esa es otra, lo que queda está en manos de coleccionistas privados que algunos no sabemos ni quiénes son, ¿no? O sea, no es que el coleccionista tal, ¿no? Por ejemplo, si estaba Pedro Barrios, que es un coleccionista importante, pero así que hagan público lo que tienen tampoco. Y también digo que lo que queda, porque esa fue otra que, por ejemplo, de la época de oro, pues los originales se desechaban, ¿no? Ya se publicó y adiós, ¿no? Cuando las editoriales cerraban, pues se tiraba todo. O sea, no era de, vaya, no consideraban que tuviera algún valor, ¿no? También, y eso pasó con varias y en distintas épocas y distintas editoriales, ¿no? Por ejemplo, Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que fue también una de las publicaciones importantes que inició en esta época de oro, siguió hasta los 70s con unas portadas preciosas, pues no sobrevive ninguna portada o no sabemos de alguien que las tenga, ¿no? Entonces esa es otra, que mucha de estos originales, muchos, no sobrevivieron. O sea, pero ya desde el origen, no hay alguien, a lo mejor algún autor porque lo rescató, pero más allá. Cuando hablas de la época dorada, ¿a qué años te refieres? De 1934, que es cuando se considera el inicio, que fue cuando se publicó la primera revista miscelánea, que fue Paquín, hasta principios de los 50. Esa fue la época de oro en la que se tenían unos tirajes impresionantes. Y también que, bueno, fueron una serie de factores los que hicieron esta época dorada, que estaban los programas de alfabetización, y en vez de irse a leer libros serios, pues la gente compraba historietas, ¿no? Entonces hubo un auge y además era una de las industrias culturales que estaban también a la par del radio y del cine y se nutrían todas las temáticas. Entonces, esto fue lo que propició la época dorada, grandes tirajes, autores importantes, pero pues era tal la cantidad de revistas y publicaciones que se editaban que, bueno, pues se perdió. ¿Y producción autóctona? Autóctona. Producción nacional, me refiero, de autores nacionales. Sí, claro que había compra a las agencias estadounidenses, pero para esta época dorada la mayor presencia lo tenían los autores mexicanos. ¿Y luego en los 60, 70 es un poco la decadencia o cómo se considera? Lo que pasa es que no es una decadencia, pero disminuyeron los tirajes. Bueno, ya vino también la televisión, que influyó. O sea, todavía en estos otros años no todos los hogares tenían televisión, y aquí ya había más hogares con televisión, pero empezaron también de estas primeras revistas a separarse títulos, ¿no? Por ejemplo, José G. Cruz se fue a publicar Santo el Enmascarado de Plata, Delite de las Guerrillas, que ya eran títulos independientes. Gabriel Vargas a publicar La Familia Borrón, que es con la que se quedó hasta que falleció, y otros títulos así, pero ya eran un tiraje realmente menor. Actualmente de esta gran época, que bueno, ya terminó la época de oro y después inició la época de plata, que se considera que duró desde los principios de los 50 hasta los finales de los 70. Actualmente solo sobrevive un título, y que es el libro vaquero, que todavía se edita y vende 15,000 a 18,000 ejemplares quincenales. Digo que es la última sobreviviente porque empezó a editarse en 1979
y pues continúa. Pero ya esta gran industria, pues ya no, pues sí, no queda nada de lo que era realmente la industria de la historieta en su mejor momento. Muy bien. Pues tenía algunas preguntas más, pero es que las hemos comentado durante la conversación. La existencia de libros teóricos, pero bueno, hemos estado hablando de todo esto ya. Con lo cual, bueno, hemos hecho un repaso a la situación, creo que muy interesante. No sé si consideras que falta algún dato que pueda ayudar a la gente que esté viendo este vídeo a entender la situación de la conservación del patrimonio en México, que le ayude a entenderla un poco mejor. ¿Hay algo que quieras aportar? Pues realmente que seguimos trabajando. Sí, creo que tenemos un retraso considerable, pero pues también cada país ha tenido sus factores históricos que han influido en la revalorización temprana o no de la historieta. Aquí pues, tuvimos toda una... En la época de oro empezó este prejuicio, esta persecución, creación de comisiones calificadoras. Entonces, claro que ha sido un proceso difícil esto y ha sido también difícil que se abran estos acervos al público. O sea, no ha sido fácil, ha habido tantos factores que, bueno, ahora celebramos y debemos de tratar de trabajar más en acercar a la gente a este acervo, a que se apropie de él y a que deje de verlo como un objeto vulgar, ¿no? Que fue parte de, que es un prejuicio que viene desde hace más de 50, 60 años. Sí, más llama la atención que esto suceda en México, porque habéis tenido una historia y una... Bueno, habéis exportado producción vuestra y habéis sido una industria muy potente. Entonces, realmente, y no hay que olvidar que estabais pegados y con una gran influencia de Estados Unidos y pese a eso, esa industria propia se desarrolló, ¿no? No quedó a la sombra para nada de la producción norteamericana. Y entonces llama la atención que no exista esa sensibilidad, esa voluntad de entender ese proceso de manera académica, de enfocarlo desde varios ángulos, porque, como tú dices, es una herramienta fundamental para entender a la sociedad mexicana. Ya lo estamos entendiendo, por fortuna, qué bueno. Pero realmente en lo que vemos es que en la sociedad más bien queda ese en el imaginario, ¿no? Historieta igual a vulgar, ¿no? Por ejemplo, hay gente, y eso sí lo he escuchado de gente que dice, bueno, pero ay, otra vez rescatan a Calimán, al Santo y todas las historietas viejitas. ¿Y dónde está la novela gráfica? Claro que sí la tenemos contemplada en la hemeroteca, pero, por ejemplo, para la exposición de Huellas de la Historieta Mexicana en la Hemeroteca Nacional, dijimos, bueno, estamos tomando títulos clave, ¿no? Ahora, en esta proporción temporal, tomar un título de novela gráfica para que te hable de los últimos 30 años es imposible. Entonces, también hay que entender que sí ya hemos visto al Santo, Chanoc, Calimán, etc., pero no se han estudiado. ¿Dónde está una compilación de estas revistas? ¿Dónde está un estudio de estas revistas? Y el entender esta parte de la historieta, el entender los inicios de la historieta, la época de oro, la época de plata, nos ayuda a entender el contexto actual de la novela gráfica también, de otras narrativas gráficas. Entonces sí es importante rescatar esto. ¿Existe por parte del gobierno, del Estado mexicano, una política de apoyo al desarrollo de los autores actuales a través de la novela gráfica o
bueno, o de otros formatos. Sí, está el premio FONCA, el de narrativa gráfica. Bueno, el premio no, es la beca FONCA. Entonces se les da a creadores para la realización de un proyecto. Sí, sí existe esta categoría. Y te digo, todo es un trabajo que, bueno, del cual se verán resultados en los próximos años. Ahorita estamos intentando eso. También en la hemeroteca impartí un curso sobre la historia de la historieta en México y también fue satisfactorio que ya haya un curso académico y riguroso y serio para entender este proceso histórico. Entonces, pues vamos trabajando en eso, esperemos que sean más, porque no todo se puede hacer, no puede quedar en pocas personas y pues que esta visión cambie.